Hola, qué gusto volvernos a ver. Estoy seguidita porque tengo la necesidad de aclararle algunas cositas. La vez pasada hablé de lo de la intención comunicativa y la forma de texto. Hoy quiero hablarles sobre las superestructuras y su relación con la lógica del cerebro. Así de sencillo. Estas son las tres estructuras de los textos que ya conocemos y de los que hemos venido hablando. Y resulta que estas estructuras, como se ve claramente, responden las tres a lo que se llama la lógica del pensamiento. No es más la complicación, o sea, esto es supremamente sencillo. Las tres tienen un inicio. Aquí tenemos inicio, aquí tenemos introito y aquí tenemos introducción. Y las tres tienen una parte final que se llama cierre, que se llama conclusión, que se llama conclusión. Entre el inicio y la conclusión o el cierre hay un desarrollo de ese inicio, que es lo que vemos aquí. Y si nos vamos a la lógica del cerebro, pues nosotros difícilmente podemos guardar en nuestra memoria a mediano o largo plazo algo que no tenga un cierre. Si se inicia una conversación, si se inicia una información, es absolutamente necesario que se desarrolle esa información dentro de una lógica del contexto o de los significados de lo que se está exponiendo y por supuesto que tenga toda exposición, explicación, tenga una conclusión o un cierre. A lo que vamos es que las tres estructuras tienen cada una tres partes y las tres corresponden a un proceso lógico de nuestro pensamiento, que es lo que ocurre en nuestro cerebro cuando procesamos la información, ya sea porque la escuchamos o la leemos, o ya sea porque la producimos, tanto a nivel oral como a nivel escrito. Aquí podríamos estar pensando en que la dificultad realmente radica en el hecho de la complejidad en este proceso maravilloso de nuestro pensamiento. No es lo mismo cuando elaboramos un texto argumentativo, porque los procesos del pensamiento que ocurren en nuestro cerebro son más complejos a cuando elaboramos un texto expositivo. Cuando hablamos de texto expositivo, entonces vamos otra vez a lo que ya dije en los videos anteriores. Hablamos de acta, carta, receta, afiche, reglamento, manual, noticia, biografía, memorias, todo lo que sabemos, y a lo que yo los invito a que lo pensemos desde la forma y desde la intención comunicativa, tema del video anterior, y no tratando de forzarlos a que cumplan esta superestructura, porque esta superestructura se cumple en cualquier producción de texto oral o escrito, porque corresponde a la lógica de nuestro cerebro. Nuestro cerebro cumple entonces en la elaboración de texto dos procesos. El proceso que narra hechos reales y narra hechos imaginarios. Y los textos que argumentan. Entonces nuestro cerebro narra hechos y sucesos reales y argumenta. Entonces, las estructuras que estamos viendo aquí, no hay nada novedoso en ellas, porque solamente responden a toda esa lógica de nuestro pensamiento que ocurre en nuestro cerebro. Así de sencillo. Y abrimos la posibilidad de hablar de procesos mentales al momento de producir textos. Hay procesos mentales más complejos que otros. Cuando utilizamos unos y cuando utilizamos los otros, ya lo veremos en un próximo video. Cortico, para decirles que esas superestructuras que vimos, las tres, realmente no tienen ninguna novedad en cuanto a lo que se trata de la lógica del cerebro. El cerebro es absolutamente fluido, coherente, lógico. Y voy a hacer relación a Luria. Alexander Luria dice dos cosas maravillosas. Primero, él dice que la esencia del lenguaje es la palabra, porque la palabra denota
un objeto, un significado concreto de una acción o de una cosa. ¿Sí? Perfecto. Pero la frase, la idea, el discurso lógico es la esencia fundamental del lenguaje vivo. Y a mí eso me parece genial. Cuando hablamos es cuando evidenciamos realmente la lógica de nuestro cerebro con relación a la lógica en la producción de nuestro discurso. Nosotros no producimos discursos locos, ni segmentados, ni andamos por ahí hablando con palabras sueltas. Camino, desayunos, voy, mañana, trabajo, huevos. No, nosotros voy de camino a trabajar y esta mañana comí huevos. ¿Sí? Uno tiene que tener un discurso lógico porque nuestro cerebro capta esa lógica del discurso. Entonces, la frase, la idea, el discurso es la esencia del lenguaje vivo, dice Alexander Luria. Y otra cosa que dice Alexander Luria, que es a donde voy posteriormente, desde mi primer video lo propuse, él habla de cómo desde la lógica del cerebro, el cerebro necesita información frente a las palabras, Entonces, tenemos la palabra amar. Lo primero que se nos ocurre es preguntar, si interactuamos con alguien, es ¿a quién? ¿Sí? ¿Por qué? Si decimos la palabra nadar, ¿dónde? ¿Cuándo? Si decimos la palabra comer, nos preguntan ¿qué? ¿Con quién? ¿Sí? Eso es a lo que Alexander Luria llama la valencia de las palabras. Las palabras no andan sueltas por ahí en nuestro discurso. Las palabras son el fundamento con el que construimos el discurso que emana de nuestro pensamiento. Así de sencillo. Entonces, cuando hablamos de palabra suelta, hablamos de una vez de la valencia de las palabras, que nuestro cerebro lo solicita y lo pide. Entonces, no estamos hablando de nada sobrenatural, ni una teoría completamente compleja, no. Estamos hablando de lo natural que sucede en nuestro quehacer. Lo natural con lo que hablamos, como hablamos, es que la capacidad que tenemos es impresionante y los elementos que tenemos son fundamentales. Nuestro discurso, producto de nuestro pensamiento, es la mejor herramienta para enfrentarnos al texto escrito. Así de sencillo. ¿Qué quería con este video? Con este video y el anterior, que fueron chiquiticos, quería ampliar un poco el video anterior donde hablé de la superestructura de los 3 tipos de textos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vamos al próximo video, que es un poquito más largo, donde voy a hablar de las 2 estructuras. Pero para poder comprender lo de las 2 estructuras, era fundamental que abriera un espaciecito para hablarles de intención del discurso y forma del texto del video anterior, y para hablarles hoy de lo que es la lógica del cerebro cuando elaboramos un discurso y la necesidad que tiene nuestro cerebro de información cuando emitimos palabras. Las valencias de las palabras es la que nos dan un todo verbal. El cerebro no anda por ahí de manera ilógica almacenando información segmentada, ni tampoco andamos por ahí elaborando textos segmentados o incoherentes. ¿Se dan cuenta lo fácil que es entender todo lo que tenemos en nuestra cabeza? Entonces, ánimo, ya vamos a acercarnos al texto escrito, pero estamos como demorados. No, señor, teníamos que primero reconocernos qué tanto tenemos y con qué contamos para enfrentarnos al texto escrito. Mejor hablemos con Magdalena, que lo hace tan lógico y tan natural. Chao, chao, suscríbanse, no olviden que suene la campanita y un like, ¿cierto que está bueno? Muy bueno. Chao, chao. Los amo.